durante el tiempo de alabanza. Juanmi venía de Sevilla de llevar a su madre, y Ramón López al Cuadrado, padre e hijo, pues también bienvenido. Ya no sé quién viene de más lejos, si uno de otro, porque los dos venís de lejos. Uno está lejos y el otro un día está más cerca y otro día está más lejos, pero bienvenido y feliz año nuevo. Si recordáis, el último jueves, los que estuvieseis, que tuve el tiempo con vosotros, empezamos otra pequeña serie, como llevamos tiempo haciendo, en la que estamos viendo que Cristo es supremo sobre todas las cosas. Y el último jueves, como digo, decíamos o veíamos que Cristo es supremo porque Él es nuestro abogado mediador. Y por medio de la primera carta de Juan, en concreto del capítulo 2, versículo 1, que si queréis podéis buscarlo también, veíamos ese jueves ese claro llamado del Señor a los creyentes para no pecar, un llamado para luchar contra el pecado. Y para ello, como leíamos, tenemos un abogado mediador, un abogado que nos defiende, un abogado que pagó y que paga por nuestro pecado. Pero un abogado que decíamos también que a la misma vez nos dice que no sigamos pecando. Y no solo nos dice que no sigamos pecando, decir no peques puede resultar fácil. Veíamos que además de decirnos de que no pequemos, también nos da su ayuda y nos da los medios para que podamos hacerlo. Veíamos que la voluntad de Dios, por tanto, es que dejemos de pecar. Y en ese versículo de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, se nos muestran dos medios para luchar contra el pecado. El primero era la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a no pecar. Y el otro medio era la obra de Cristo, una obra que nos capacita para no pecar. Así que por un lado, decíamos que es la palabra de Dios aplicada por medio del poder del Espíritu Santo, la que además de limpiarnos nos capacita para resistir el deseo pecaminoso, para resistir la tentación y así poder abandonar o intentar abandonar el pecado. Decíamos que no se trataba solo de repetir versículos de memoria, como si fuésemos un pájaro de estos que repiten las cosas de memoria sin sentido, sino que decíamos que la palabra de Dios debe pasar de nuestro intelecto, de nuestra memoria, a nuestro corazón, de tal manera que sea ella, la palabra, la que dirija, la que controle nuestro pensamiento, la que controle nuestro deseo y por tanto dirija también nuestras acciones. Ahora, por otro lado, veíamos que la obra de Cristo Jesús en la cruz es también la muestra y es también la confirmación de la perfecta comunión entre nuestro abogado, entre Cristo Jesús y el Padre Dios, su obra en la cruz. Y por tanto, por medio de esa obra, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de su sangre derramada, como hemos cantado, la sangre derramada de nuestro abogado, es que nosotros podemos ser también perdonados de nuestro pecado, evidentemente cuando ese pecado es confesado con arrepentimiento genuino. Nuestro abogado sabemos que es fiel y que es justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Y ese es el único medio por el cual podemos no pecar. Es decir, gracias a la obra de Cristo en la cruz, gracias a la obra limpiadora de Cristo en la cruz, gracias a la obra, en definitiva, de nuestro abogado, el cual es nuestro mediador. Y decíamos que en realidad la carta de Juan nos presenta la capacidad que los creyentes recibimos, gracias a esa obra del Señor, la capacidad que recibimos para no pecar, como digo, gracias a la obra de nuestro abogado. Un abogado que, como decimos, nos limpia de pecado y que por medio de su palabra nos hace también crecer en santidad. Y esos eran los medios que el Señor nos da, que nuestro abogado nos da para batallar contra el pecado. Ahora puede surgir una pregunta. Si ya somos salvos, si ya hemos sido justificados, hemos cantado que nadie nos va a arrebatar de su mano, etcétera, etcétera.
¿Por qué seguimos necesitando un abogado para con el Padre? Si Él ya compró nuestra salvación y nuestra redención un día en la cruz del Calvario. Fijaros, esta pregunta nos lleva a ver nuestra verdadera realidad hoy en día, a los creyentes. Y eso es lo que vamos a ver hoy, nuestra realidad diaria. Vamos a volver a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. En la Reina Valera dice así, son prácticamente iguales la Reina Valera y la Biblia de la América. Dice la Reina Valera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Como digo, la Biblia de la América traduce muy similar: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, como hemos dicho ya, la voluntad de Dios es que no pequemos. Y esto es posible por medio tanto de la palabra de Dios como de la obra de Cristo, nuestro abogado. Y hoy, rápidamente, con la ayuda del Señor, vamos a ver algo sobre nosotros mismos que es bastante importante. Y es que los creyentes seguimos pecando. Seguimos pecando. Por lo cual, seguimos necesitando a nuestro abogado. Seguimos necesitando a nuestro abogado. La primera parte del versículo: hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequéis, es lo que veíamos el día anterior, pero en la segunda parte del versículo sigue diciendo Juan, en la Reina Valera hemos leído: si alguno hubiere pecado, o si alguno peca, dice la Biblia de la América. Nos podemos preguntar quién es ese alguno. Si yo estuviese sentado en el banco, diría: este de aquí al lado. Ese es el alguno, ¿no? Bueno, recordemos otra vez a quién está escribiendo Juan esta carta. La carta está dirigida a creyentes. Está dirigida a cada uno de nosotros. Esos hijitos que Juan, o a los que Juan se dirige al principio del versículo, eran precisamente, lo decíamos el otro día, creyentes que Juan consideraba como sus hijos espirituales. Por eso les dice hijitos, los cuales seguro habían conocido el Evangelio por medio del testimonio y la predicación de Juan. Luego, esos algunos que dice Juan eran sus propios hijitos. Esos algunos eran creyentes como cualquiera de nosotros. Y esto nos muestra la realidad que estamos diciendo, es decir, que aún siendo creyentes, que aún teniendo la salvación asegurada, eso no nos lo va a quitar nadie porque la compró Cristo con su sangre en la cruz, eso es irrebatible. Pero aún siendo creyentes, aún teniendo esa salvación asegurada por la eternidad, hasta que no estemos en la presencia del Señor con cuerpo glorificado, vamos a seguir cayendo, vamos a seguir pecando. Por tanto, seguimos necesitando a nuestro abogado. Y mirad, que el creyente siga pecando a pesar de que Dios ya no ha hecho su hijo, como he dicho, no es ninguna contradicción. La palabra de Dios no se contradice, Dios no se contradice, el Evangelio no se contradice. Más bien lo que estamos diciendo es que esta es la muestra de la lucha espiritual que el creyente tiene cada día. Es nuestra lucha cada día. Y para esa lucha Dios ha provisto para nosotros, y gracias a Dios por ello, además del Espíritu Santo, nuestro Consolador, ha provisto un abogado. Y ha provisto la obra de ese abogado. Y no ha dejado la palabra, este libro, de ese abogado. Como si un abogado de hoy en día tuviese su constitución o sus libros de leyes. Creo que es fácil de entender. El apóstol Pablo lo tenía muy claro. Y así se lo explicó o se lo expresó a los romanos. Si queréis acompañarme a la carta a los romanos, al capítulo 7.
Allí vemos cómo Pablo manifestaba esto. Él tenía una lucha con el pecado. Y era el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7, versículo 20 al 24. Dice así Pablo: y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, fijaros, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, lógico, y espero que todos queramos hacer el bien, fijaros lo que le pasa a Pablo: hallo la ley de que el mal está presente en mí. El mal sigue en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Y espero que sea así también todos nosotros. Pero sigue diciendo Pablo, versículo 23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, es decir, en la carne, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros, en la carne. Y fijaros cómo se describe por eso Pablo. Versículo 24. Miserable de mí. Por mucho que yo lo intente, por mucho que yo sea el gran apóstol Pablo, está diciendo, por mucho que él haya tenido la gran bendición de haber estado aprendiendo directamente del Señor. Qué privilegio tenía Pablo. Podría ser perfecto, que sí. Fijaros, miserable de mí se define. Y se pregunta, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de lo que yo soy? Un miserable pecador. Que sí, que ya soy salvo. Que sí, que el Señor me ha regenerado y me ha dado una vida nueva. Pero todavía sigo cayendo. Pero fijaros, versículo 25. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Como dice Juan en 1 de Juan 2:1, nuestro abogado. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, nuestro abogado. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Y si esto le pasaba a Pablo, a mí me pasa, como mínimo, mucho más que a él. No igual, peor. Ahora, volviendo a Juan, a nuestro versículo de 1 de Juan, allí vemos que Juan reconoce que los creyentes también continúan necesitando la obra de Cristo para librarnos de nuestros pecados. Y cuando digo que seguimos pecando, déjame que lo aclare, que no lo tenga aquí apuntado. Estamos hablando de que caemos puntualmente en el pecado, no de que vivimos continuamente en pecado. Es muy distinto. Y si alguien eso no lo tiene claro, que luego me lo pregunte y por favor se lo explico. Caemos de forma puntual. Si vives continuamente en pecado, háztelo mirar. Pero como creyentes ya no somos esclavos del pecado, pero caemos en el pecado. Todos los días, multitud de veces. Por tanto, seguimos necesitando la obra de Cristo para librarnos de esos pecados, porque no somos perfectos. Fijaros, el verbo que utiliza la traducción de la Reina Valera en el versículo 1 de 1 de Juan, dice, hubiere pecado. Es futuro de subjuntivo. Yo sé que hay muchos profesores, me podéis regañar, así que lo he mirado varias veces para asegurarme. Futuro de subjuntivo, es decir, está presentando una posibilidad que es real. Si alguno hubiere pecado, es decir, alguno va a pecar seguro, la posibilidad es real de que pequemos. Fijaros, de hecho, la traducción en la Biblia de la América está en presente indicativo, dice, si alguno peca, lo cual hace que esa posibilidad
ya no sea una posibilidad, se convierte en una perfecta realidad, es que pecamos. Si alguno hubiere pecado, si alguno peca, yo el primero. Luego, queridos hermanos, queridos hijitos, como diría Juan, la realidad es que seguimos cayendo puntualmente, como digo, en pecado, pero caemos. Y por tanto seguimos necesitando a nuestro abogado cada día. Algunos piensan que los creyentes no pueden pecar porque ya han muerto al pecado, han sido libertados del pecado, de la esclavitud al pecado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero seguimos pecando. Seguimos pecando. El creyente se encuentra con esa guerra entre dos naturalezas que conviven en su cuerpo, como hemos leído en Romanos, que también describe Pablo. Así que, hermanos, no caigamos en el error de justificar esta realidad, de justificar nuestra realidad, de pensar que somos perfectos, de pensar que ya no caemos, de pensar que los que caen son otros, de pensar que ya no necesitamos a nuestro abogado cada día, porque ya nos salvó en la cruz un día. O aún peor, no seamos de los que ven con total facilidad el pecado de los demás y están ciegos hacia su propio pecado. No veamos la paja en el ojo ajeno y no nos demos cuenta de nuestra vida. Fijaros lo que dice el escritor de Proverbios, en Proverbios 28, versículo 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y lo abandona hallará misericordia. El rey David, en el Salmo 32, buscadlo si queréis. Salmo 32, versículo 5. Y era David, hemos visto Pablo, mirad lo que dice David. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y un poquito más adelante, en el Salmo 51, ¿os acordáis de esas palabras cuando David reconoce su pecado con Betsabé? Salmo 51, versículos del 1 al 4. Dice allí David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Ese versículo 2 que nos encanta incluso cantarlo, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. Fijaros, versículo 3, porque yo reconozco mis transgresiones. ¿Y qué dice la segunda parte del versículo? Y mi pecado está siempre delante de mí. Vamos, el pecado va conmigo, está diciendo David. Como dice mi amigo, un amigo mío, la cosa más importante que yo aporto para mi salvación, no la más importante, lo único que yo aporto a mi salvación, ¿sabéis lo que es? Lo que va delante de mí, como diría David, mi pecado. Y dice el versículo 4, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tu ojo, de manera que eres justo cuando hablas sin reproche, cuando juzgas. Y nuestra realidad es la misma realidad de David. Versículo 3, mi pecado está delante de mí. Yo sigo cayendo cada día. Espero que vosotros lo hagáis menos que yo. Pero hermanos, todos seguimos cayendo. Esa es nuestra realidad. Pero nuestra necesidad también entonces es la misma necesidad que tenía David y que manifiesta también en el versículo 3 al principio, porque yo reconozco mis transgresiones. Necesitamos reconocer nuestra situación. No quedarnos en nuestro orgullo de decir, somos perfectos. Algunos,
será el que peca. Reconozco mis transgresiones. Versículo 4, reconoce también David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tu ojo. Evidentemente David ahí cometió adulterio y propició la muerte del marido de Betsabé. Fue terrible. Yo espero que ninguno lleguemos a esas situaciones, pero todos sabemos lo que hay en nuestro corazón y en nuestra vida cada día. La realidad es que seguimos pecando. Nuestra necesidad, reconocer nuestro pecado delante de nuestro abogado. Así que, hermanos, oremos a nuestro Señor pidiéndole ayuda para saber reconocer nuestra necesidad de perdón y pidámosle ayuda para entender que debemos confesar nuestro pecado delante de nuestro abogado, porque Él es bueno y Él es justo para perdonarnos y para limpiarnos. Y démosle gracias al Señor por su palabra, porque ella nos muestra nuestra realidad, esa realidad que hemos visto, y nos hace conscientes también de esa lucha continua que tenemos con el pecado. Vivimos en un camino angosto, como dice la palabra. La vida del creyente es un camino angosto, es una lucha espiritual, es una continua tentación. Y necesitamos a nuestro abogado, porque de vez en cuando tropezamos y caemos. Y hermanos, gracias a Dios, y eso es nuestra esperanza, nuestro gozo, gracias a Dios porque no estamos solos en esa lucha. Si estuviésemos solos la perderíamos seguro. De hecho la tenemos perdida seguro desde que nacemos. Pero démosle gracias a Dios porque no estamos solos en esa lucha. Demos gracias a Dios porque Él nos ha dado un abogado, a Cristo Jesús. Un abogado por el cual, como hemos cantado, dice su palabra, somos más que vencedores. Cuando estábamos derrotados, cuando no tenemos ninguna manera de ganar, somos vencedores por nuestro abogado, que nos perdona, que nos defiende. Cristo es supremo, y Él es supremo entre tantísimas cosas, porque Él es nuestro abogado mediador. A Él sea la gloria. Señor, te damos gracias en esta tarde, de nuevo otra vez, porque sencillamente al abrir tu palabra, Señor, vemos la grandeza de tu persona, vemos la grandeza de tu obra, Señor. Señor, vemos como, Señor, sin merecerlo, Señor, tú estás ahí, a nuestro lado. Señor, tú nos salvaste, nos limpiaste, nos diste una salvación que no teníamos, nos justificaste delante del Padre. Señor, y hasta que lleguemos a ser semejantes a ti, Señor, y sabemos que seguimos cayendo, tú vas a estar a nuestro lado, Señor, para seguir manteniéndonos limpios delante de los ojos del Padre, Señor. Gracias porque eres el abogado perfecto, el abogado que no nos abandona, el abogado que dio su vida por nosotros y que la sigue dando cada día. Señor, no tenemos palabras para agradecerte. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a través de tu palabra, a través de recordar tu obra, tu perfecta obra en la cruz, a vivir cada día, Señor, luchando contra la tentación, luchando contra el pecado, Señor. Y el día que caigamos, Señor, ayúdanos a reconocerlo con humildad, a reconocer ante ti, Señor, que hemos pecado, sabiendo que solo tú nos puedes perdonar y sabiendo que tú lo haces, Señor. Gracias por ello. Gracias por la salvación que nos regalaste y te rogamos que sigas salvando personas en esta ciudad, en este país y por todo el mundo, Señor. En el nombre de Jesús.